Con nosotros, en nombre de la titular de este espacio, Fernanda Familiar, yo soy Emilio Valles Vidrio y pues vamos a platicar ahora con el maestro en Derecho Procesal, experto en Derecho Electoral y Parlamentario, Guillermo Ordaz, arroba Memo Ordaz, porque, bueno, pues ya de alguna manera Gonzalo lo adelantaba, el expresidente Felipe Calderón está molesto, todo esto pues porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no le otorga el registro a México Libre y esto, bueno, pues va cambiando el panorama electoral, aunque muchos ya pues decían que esto iba a pasar, que ya prácticamente estaba cantado. Sin embargo, bueno, pues había todavía también esperanza por parte de Felipe Calderón y Margarita Zavala de que México Libre sí pudiera alcanzar este registro. Guillermo, te saludo con gusto. ¿Cuál es pues en este caso la primera lectura, lo que vemos, lo que ya, pues de alguna manera también se adelantaba, porque lo que estamos viendo también en las redes sociales es una división, una polarización y por supuesto un debate en torno a la situación, pero pues ya desde el lunes ya teníamos como visos de que esto iba a pasar. ¿Cómo estás? Hola Emilio, muy buen día. ¿Cómo estás tú? Por supuesto. eh, Era algo que ya estaba vislumbrado. Hace 2 días amanecimos con la sorpresa de que nos estaban circulando el proyecto de forma oficial por parte de la Sala Superior, donde nos dábamos cuenta de que se le iba a negar el registro y de forma muy clara se estaba justificando el porqué. Ayer tuvimos una sesión muy larga. Todos los que fuimos espectadores estuvimos más de 8 horas viendo los argumentos que esgrimían cada uno de los magistrados y nos pudimos dar cuenta de que para cada uno era un tema tan sensible que tenías que hacer una justificación bastante clara. Pocas veces me había tocado ver una sesión donde usaran gráficas, líneas del tiempo, presentaciones, para acreditar y dejar clarísimo, de una forma muy clara, por qué estaban tomando esta decisión. Porque como tú bien señalas, esta es una de las decisiones más polarizadas y más cuestionadas de los últimos no menos de 5 años de la Sala Superior del Poder Judicial. Si bien podemos estar de acuerdo o no, lo primero con lo que cumplió la Sala Superior fue con justificar y motivar, fundamentó y motivó su decisión. Explicó claramente el por qué tomó esa decisión. El problema de esta justificación fue que previamente otorgó el registro a 3 partidos políticos sumamente polémicos, que fueron Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario, que era el PES, y Fuerza Social por México, que fue impulsada por el senador Pedro Aces. Ahora, una de las cosas, Guillermo, es que muchos opinan que estos tres partidos, estos tres registros, redes sociales progresistas, Encuentro Social y Fuerza Social, tienen mucho acercamiento con, no solamente con Morena, sino con el presidente. Y de ahí la molestia y de ahí también el que pongan en duda esta decisión del Tribunal Electoral. Claro, al final de cuentas, eh, esta decisión se está polarizando porque por un lado le otorgas el registro a 3 partidos políticos identificados con el gobierno y se lo estás negando a un partido político que abiertamente lo dirigen dos de las figuras políticas que más animadversión le han presentado al presidente de la República. Por supuesto, si me preguntas desde la parte técnica, te podría decir, en la resolución de estos 3 partidos políticos, cuando se les otorga el registro, se les otorga para tratar de proteger el derecho fundamental de cada uno de los ciudadanos que quiso ingresar al partido. No fue así en el tema de México Libre. ¿A qué me quiero referir con esto? En el tema de México Libre se analizaron más cuestiones de procedimiento y de legalidad que de protección de derechos político-electorales. Aquí es uno de los primeros cuestionamientos que hacen muchísimas de las personas, tanto en redes sociales como en el día a día,
del por qué juzgas con una perspectiva de protección de derechos fundamentales en el caso de estos tres partidos políticos y en el caso de México Libre no entras al fondo de la protección de derechos políticos electorales, porque en la discusión del día de ayer, si bien se tocó, fue una discusión de más de 2 horas y media y analizándola solamente se tocaron argumentos de protección de derechos fundamentales no más de media hora, lo cual habla de que el proyecto no iba o no entró al fondo en estas cuestiones. Y hay que recordar que este tipo de juicios son juicios para la protección de los derechos políticos electorales. Lo que revisas en el fondo es que no se vulnere la participación política. Y hoy, desde la óptica de las personas a las que les negaron el registro, les están negando la participación política a través de un partido político. Ahora, en esta parte que tú dices, en una cuestión, porque hay diversas vertientes, diversas versiones y visiones en torno a lo que sería la cuestión técnica, la cuestión legal, la cuestión social, la cuestión democrático y electoral en este sentido. Entonces, de alguna manera, la pregunta es, ¿el Tribunal Electoral en cuestión técnica hizo lo correcto, en cuestión legal hizo o no lo correcto, en una cuestión social hace o no lo hace lo correcto, y en cuestión democrática o electoralmente hace o no lo correcto? ¿Cuál es porque de alguna manera lo que están poniendo en este momento, más allá de que sean o no sean los partidos encuentro social o que sean parte del círculo del gobierno, lo que se pone en este momento en tela de juicio y la balanza es precisamente la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, bajo estos factores, ¿está haciendo o no está haciendo lo correcto? ¿Él está haciendo su chamba o no la está haciendo? Ok, mira, partamos de lo siguiente. El Tribunal Electoral el día de ayer se constituyó en un tribunal constitucional. Esto quiere decir que analizó caso por caso. Y sí, partiendo desde la parte objetiva en el sentido constitucional y legal, sí hicieron su trabajo en la parte de entrada al estudio. Lo analizaron, lo desmenuzaron, lo justificaron y al final de cuentas hicieron cada uno de los estudios necesarios para resolver cada uno de los casos. En esa parte te diría que sí hicieron su trabajo. En la parte política, yo creo que faltó un poquito de sensibilidad en cuanto al caso de México Libre. ¿En qué sentido? Estamos hablando de más de 300,000 firmas, de más de 300,000 personas que quisieron ingresar al partido político. Yo creo que faltó un poco de estudio de fondo para resolver si la protección de derechos políticos electorales valía la pena disminuirla y que prevaleciera el Estado de Derecho y que prevaleciera el tema de la legalidad, porque en el tema de México Libre fueron cuestiones procedimentales y no cuestiones de protección de derechos fundamentales. Es decir, tendríamos, uno de los magistrados, por ejemplo, el día de ayer, planteaba que se revocara pero para el proyecto, pero para volver a estudiar de fondo, para que se realizaran nuevos planteamientos. Esto tampoco era posible porque ya estamos en el preámbulo del proceso electoral. Sí, los tiempos electorales ya no daban. Sí, y en materia electoral hay un principio que te dice que no puedes esperarte, o sea, no puedes ir retrasando otras etapas por ir resolviendo. Tenías que resolver ayer sí o sí. La cuestión era, políticamente fue lo correcto, hay dos aristas. Para los más puristas podría haber sido lo correcto en cuestión legal, para los constitucionalistas y para los doctos en la materia y sobre todo el ala que protege derechos fundamentales, te podría decir que no. Y para cuestiones políticas,
la gente afina a México Libre y sobre todo la gente que no está de acuerdo con el gobierno, pues quedó muy descontento con esta decisión de parte del tribunal. El tribunal va a tener que tener en las próximas decisiones normativas, va a tener que tener muchísimo tacto y pulso. En esta creo que lo intentaron hacer. Me parece que el haber analizado la forma en que desarrollaron y que fueron esquematizando claramente el por qué no le otorgaban el registro, eso fue un gran acierto del tribunal. Aunque, si somos muy claros, pudieron haber entrado un poco más al estudio de fondo. Y también, si hubieran entrado al estudio de fondo de forma profunda y hubieran encontrado que no había vulneración de derechos fundamentales y hubiera habido una justificación más clara de ello, créeme que nos hubiéramos quedado mucho más tranquilos y sobre todo las personas que argumentaron la protección de derechos políticos electorales, les hubiera quedado más claro. Eso es uno de los temas que a mi parecer la Sala Superior debió de haber profundizado, en el por qué ponderaban cuestiones procedimentales por encima de la participación política, y entonces haberlo justificado. Con ello hubiera dado una mayor certeza y claridad. Que repito, las sentencias fueron muy claras, fueron muy precisas y fueron muy bien justificadas, pero en este caso pudieron haberlo hecho de mejor manera. Tenemos 30 segundos para concluir, mi querido Guillermo. Nada más pues para terminar en este punto, te pregunto, ¿cómo va a afectar o cómo se va a mover el mapa electoral a partir de este momento debido a esta decisión del tribunal? ¿Tú cómo lo ves? Mira, había habido varias encuestas donde mostraban que si México Libre iba a dividir el voto del PAN. Esto significa que prácticamente un 10-12% del voto de las preferencias hacia el PAN se iban a ir a México Libre. Esto implica que hoy quien se va a fortalecer y si se logra capitalizar va a ser el Partido Acción Nacional. Por su parte, los tres partidos que obtuvieron su registro se van a convertir en partidos satélites, donde va a ser muy interesante porque vas a tener que dividir los votos de Morena para otorgarles a cada uno de estos nuevos tres partidos más el PT. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si no obtienen la votación del... Perdón.